Bueno, el día anterior estuvimos platicando de cómo resolver un problema de estos. No sé si lograron resolver este ejercicio o quieren que lo resolvamos. ¿Lo podría resolver, Inge, por favor? Ok, bueno. Entonces lo que vamos a hacer para iniciar a resolver este ejercicio pues es encontrar las ecuaciones, si quieren, de estas rectas. Entonces esta recta que está acá, como tiene intercepto en -1 y tiene pendiente 1 positivo, entonces es la recta, ¿cuál es? Y igual a ¿quién? Y igual a x menos 1. ¿Sí? Ahora vamos con la recta de este lado. La recta de este lado es la recta cuya ecuación es y igual a ¿quién? Pendiente 1, o sea x, y el intercepto vale 1. Entonces sería x más 1. Esas son las dos rectas. Entonces, ¿qué transformaciones les tengo que aplicar a mis rectas para que se conviertan en este par de rectas que están acá, en este otro conjunto? Este es el conjunto de partida S y este es el conjunto de llegada S'. Vamos a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que puedo hacer? ¿Se podría rotar, ingeniero? Sí, paso número uno, como dice el compañero, podemos rotar. ¿Cuántos grados rotamos alrededor del origen? Ustedes me ¿Y dicen. cuarto? Rotamos pi cuartos, correcto. Entonces la transformación sería transformación uno y esa sería e elevado a la i por pi cuartos por z. Esa sería la transformación uno. Eso equivale a escribir, sabemos que el coseno de pi cuartos vale raíz de 2 sobre 2 y el seno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esto equivale a escribir raíz de 2 sobre 2 por 1 más i, ¿sí? Por pi cuarto, perdón, por z. Ahí tendríamos la transformación número 1. Ahora, ¿cómo queda nuestro conjunto después de aplicarle la transformación 1? ¿Quién me dice? ¿En qué recta se transforma? Por ejemplo, esta recta, ¿en qué recta se transforma? Esta que está acá. ¿En la recta donde hay 10 grados? Donde hay ¿En la recta 10. vertical? Sí, sí. Sí, pero lo que yo quisiera saber, o sea, ¿cómo le explico? Lo que yo quisiera saber es lo siguiente. Por ejemplo, si, si yo trazo una recta, vamos a trazar una recta, miren. Esta recta la voy a trazar aquí a 45 grados. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí voy a tener un triángulo rectángulo. También, los dos mismos triángulos rectángulos. Voy a dibujar el triángulo acá para que lo vean claro. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Llamémosle L. Sabemos que está a 45 grados, ¿verdad? Y esta también mide L. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide L? Se los voy a dibujar acá. Aquí tengo el triángulo. Aquí tengo 45 grados, o sea, pi cuartos. Aquí tengo L, L y aquí tengo una unidad. ¿Cuánto vale L entonces? ¿Quién me dice cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? 1 sobre raíz de 2. Y como L vale 1 sobre raíz de 2, entonces a la hora de hacer la transformación, o sea, a la hora de rotar este punto se va a pasar para un punto en el plano, perdón, en el eje real. Y ese me va a dar la coordenada en X de la nueva recta. Entonces, mi conjunto de llegada después de aplicar la transformación 1, se los voy a dibujar acá. Entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Qué valor tiene qué valor tiene la parte real sobre cualquier punto de esta recta? Menos 1 sobre raíz de 2. Y este 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? No sé si queda claro eso.
O sea, noten que este punto, si quieren llamémosle este punto P, a la hora de hacer la rotación, se transforma en este punto precisamente que está acá, P'. Y acá hay una longitud que habíamos determinado que es 1 sobre raíz de 2. Y acá, de acá hasta acá, también hay una longitud que es 1 sobre raíz de 2. No sé si está claro o no está claro. Sí, podría volver a explicar, Inge, disculpe, por favor. Ok. Bueno, tal vez voy a copiar este conjunto abajo, si quieren, rápidamente. Entonces aquí está mi primer recta y la segunda. Entonces vengo yo y como yo sé que voy a rotar pi cuartos, entonces vamos a escoger una recta a un ángulo de pi cuartos. Por eso, porque yo voy a rotar pi cuartos. Entonces escogemos esa recta a un ángulo de pi cuartos. Entonces escogemos dos puntos acá que corten las dos rectas. Entonces acá hay un ángulo de ¿cuánto? De pi cuartos. Cuando yo rote pi cuartos, este punto P, ¿en qué punto se va a transformar? Cuando yo rote todo respecto al origen, por supuesto. Cuando yo rote respecto al origen, entonces este punto P se transforma en este punto. Y este, llamémosle P1, se transforma en este P1'. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque lo que estoy rotando son pi cuartos. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, Bueno, ¿y cómo resolvimos este triángulo? Bueno, conozco esta distancia de acá hasta acá y sé que esa distancia es 1. Y entonces yo sé que un triángulo que está a 45 grados, que tiene dos ángulos internos de 45 y uno de 90, tiene una hipotenusa conocida. Pero este triángulo es muy famoso. Si esto mide 1, esto mide 1 y esto mide raíz de 2. Entonces la proporción es 1, 1, raíz de 2. Si yo tengo un triángulo con los mismos ángulos, o sea, un triángulo semejante, y conozco x, entonces ¿cuánto miden los catetos? X sobre raíz de 2 y x sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces por esa razón, pues esto mide 1 sobre raíz de 2. Bueno, esa es la transformación 1. Transformación 1 es e a la i pi cuartos por z. ¿Cuál será la transformación 2 que tengo que aplicar para llegar a mi conjunto que tiene dos rectas en x igual a menos 1 y x igual a 1? ¿Qué transformación tengo que hacer? no se podría amplificar por raíz de 2 para que se eliminen los Correcto, denominadores. correcto. Entonces transformación 2 sería multiplicar todo por raíz de 2. Entonces ya tengo las dos transformaciones y finalmente pues llego a mi conjunto que tiene las fronteras en x igual a menos 1. Bueno, aquí ya no es x porque aquí estamos en el plano z, ¿verdad? Ya es u y es b, pero pues pensemos ahora que entonces mis rectas son u igual a menos 1 y la otra recta u igual a 1. Y entonces la transformación que tengo que aplicar, o el mapeo W, va a ser transformación 2 con transformación 1 aplicado a la variable z, o sea, la composición de las dos transformaciones. Entonces, el mapeo complejo que va a transformar mi conjunto va a ser raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 por 1 más i multiplicado por z. Entonces, la transformación final va a ser solamente 1 más i multiplicado por z. Y esa es la transformación que tenemos que aplicar para convertir el conjunto de partida que mostramos al principio en el conjunto este que está acá. Bueno, ahí no termina el problema porque ahora tenemos que aplicar la fórmula que habíamos dado al principio. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la fórmula? Para encontrar la solución de este problema, si esta tiene una temperatura K1 y esta tiene una temperatura K0, entonces ¿a qué va a ser igual la función phi? La función de temperatura. ¿A qué va a ser igual? Recuérdenme. Era K1 menos K0 sobre 2 y todo multiplicado por X. Pero en lugar de colocar X, ¿qué es lo que vamos a colocar nosotros? Vamos a colocar U. ¿Sí? Más
y por... no era más I. Más K1 más K0 sobre 2. Entonces nosotros ya podemos determinar phi, y entonces la función de temperatura phi, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser como eran las condiciones, recordemos arriba. Este está 10 y este está 5. O sea que va a ser 10 menos 5 partido 2. 10 menos 5 partido 2 es 5 medios. Entonces tenemos 5 medios de U más. Y ahora tenemos 10 más 5, queda 15 medios. ¿Sí? ¿Está claro todo hasta el momento? ¿O hay alguna duda? Todo claro, Inge, gracias. Vaya. Entonces ahora vamos con la siguiente función. Esta, que es la función psi, que básicamente representa el flujo de calor. Esta representa la temperatura y esta el flujo de calor. Entonces para esto pues había que encontrar la armónica conjugada de esta función. Pero vamos a hacer una cosa. Si quieren, antes de hacer eso, si quieren, pues determinamos para W cuánto vale U, cuánto vale B. W sabemos que es 1 más I multiplicado por Z, que es X más Y, ¿verdad? Y entonces al hacer la multiplicación vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en la parte real, vamos a tener X menos Y. Y en la parte imaginaria vamos a tener lo siguiente. Y multiplicado por X, ¿verdad? Cuando se multiplica este con este, y más Y. Entonces, ¿cuánto vale U? Esto que está acá es U. Entonces, por ejemplo, phi, ya en términos de X y de Y, va a ser igual entonces a 5 medios de X menos Y más 15 medios. Y ahí está mi función para phi. Ahora, el resto ustedes ya lo pueden hacer, porque ¿qué es lo único que tienen que hacer? Determinar la armónica conjugada de esta función, ¿verdad? Y sustituir, si les aparece la variable U o B, sustituir por esto que está acá. Esto es U y esto es B. No sé si está claro, ¿hay alguna duda? Por el momento todo bien, ingeniero. Vaya. Me voy a adelantar un poquito, no lo voy a hacer tan detallado. Bueno, ¿cuánto vale entonces psi? O sea, el flujo de calor, esta función para el flujo de calor. Vale 5 medios de B, que lo pueden determinar, ¿verdad? 5 medios de B. Entonces, si conozco esto, entonces finalmente yo sé que B es X más Y. Entonces, vamos a tener que el flujo de calor va a ser igual a 5 medios de X más Y. Para terminar entonces nuestro problema, el potencial complejo va a ser igual a la función de temperatura más I por la función de flujo de calor. Eso a su vez va a ser entonces lo siguiente, va a ser entonces 5 medios de X menos Y más 15 medios más I multiplicado por 5 medios multiplicado por X más Y. Y ahí está entonces nuestro potencial complejo. El potencial complejo incluye la función de temperatura, ¿sí? Y la función de flujo de calor. Si yo vengo y grafico curvas de nivel para esta función, curvas de nivel, o sea, significa que voy a graficar phi de x, y igual a k, y grafico curvas de nivel para esta otra, o sea, psi de x, y igual a otra k1, entonces ¿qué se van a generar? Bueno, lo que se van a generar en mi figura son las curvas donde tengo el mismo calor. Entonces, para estas se van a generar curvas así. ¿Qué van a hacer en este caso? Pues van a ser paralelas a las placas.
Y si yo grafico estas curvas de nivel, pues voy a tener curvas que son perpendiculares a las placas y perpendiculares a las curvas isotermas. Las rojas son las isotermas y las verdes son las líneas de flujo de calor. ¿Sí? Entonces ahí están las dos curvas de nivel. Perdón. Esta que está acá y esta otra. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, pasamos a un nuevo ejercicio, o mejor dicho, a un nuevo problema, siempre hablando de este tema, ¿verdad? Nos vamos a ir a la página 205, vamos a ver. Bueno, dice problema de Dirichlet en el semiplano. Entonces sea del semiplano superior y mayor que 0 y sean x1 menor que x2 menor que x3 y así sucesivamente hasta llegar a xn en puntos distintos en el eje real, que es la frontera de D. Para muchas aplicaciones es útil conocer una solución de este problema que satisface la condición de frontera y ahí están las condiciones de frontera. Entonces miren, acá tenemos que se satisface la ecuación de Laplace en el semiplano en donde la parte imaginaria es mayor que 0. ¿Sí? O sea, estamos hablando de esto que está aquí arriba. Y luego imagínense ustedes que tienen infinidad de barras situadas sobre el eje real. Y esas barras tienen determinadas temperaturas. Y entonces tengo los puntos de cortes de las barras. Una viene desde menos infinito hasta x1. La otra va de x1 a x2 y la última de x2 al infinito, suponiendo que solo tengo 3 barras. Entonces, si quiero resolver este problema del semiplano, pues aquí nos dan la solución. En este curso, como les decía, no vamos a intentar resolver ecuaciones diferenciales parciales, o sea, no vamos a intentar resolver la ecuación de Laplace, sino que vamos a agarrar una solución dada. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Esta es la solución, miren, esa es la solución. Entonces, se las voy a copiar yo en la pizarra. Entonces, imaginémonos que nuestro problema es este. Entonces, se satisface la ecuación de Laplace en este semiplano. Ahí se satisface la ecuación de Laplace. Y seguido de eso, pues yo tengo infinidad de barras, o puedo tener, no infinidad de barras, un número finito de barras. ¿Sí? Una viene de menos infinito hasta un punto que vamos a llamar le vamos a llamar x1. ¿Sí? La siguiente barra va de x1, llamémosle hasta x2 si quieren. Y la última barra va a ir desde x2 al infinito. Adicionalmente a esto hay condiciones de frontera. Las condiciones son las siguientes. Esta tiene una temperatura que vamos a llamar phi sub 0. Esta que está en medio, phi sub 1. Y esta que está acá, phi sub 2. Entonces yo lo hice acá solo para 3 barras. Pero podemos tener infinidad de barras. O podemos tener muchas barras. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de este problema? Pues la solución, dice el libro, que va a ser la siguiente. Entonces, phi va a ser igual a k sub 0, ¿sí? K sub 0 más 1 sobre pi por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Y luego vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el producto de k sub i menos 1 menos k sub i multiplicado por el argumento de z menos x sub i. Eso es lo que vamos a tener.
Entonces, esta temperatura phi sub 0, o esta temperatura phi va a ser igual a K sub 0, esta va a ser igual a K sub 1, y esta que está acá va a ser igual a K sub 2. Bueno, y ahí está la solución a este problema de Dirichlet. Bueno, luego, si quiero encontrar yo la función de potencial complejo, pues como me doy cuenta que esta es una función que tiene argumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué función? ¿Se recuerdan ustedes que cuando se calcula incluye en su fórmula para calcularla el argumento? ¿Qué función? ¿Se recuerdan ustedes? El logaritmo. Entonces, si yo quisiera una función compleja cuya parte imaginaria sea el logaritmo, perdón, cuya parte imaginaria sea el argumento, entonces es el logaritmo. Pero acá nos damos cuenta que no aparece i, entonces esta es la parte real. Entonces se tiene que multiplicar todo por i. Y lo que se hace entonces para encontrar esto es que la fórmula es la siguiente: es k sub 0, luego menos i sobre pi por la suma desde igual a 1 hasta n. Esto se copia tal y como está: k sub i menos 1 menos k sub i multiplicado por el argumento, dice acá, pero solo se cambia por logaritmo. Por supuesto que es logaritmo natural, no van a pensar que el logaritmo va a ser 10. Entonces, de esta forma encontramos el potencial complejo y de esta forma calculamos la función phi de temperatura. ¿Qué pasa si queremos nosotros calcular el flujo de calor? Entonces a esta función le calculamos la parte real. ¿Sí? Bueno, vámonos a un ejemplo. Coloquemos aquí valores. Supongamos que tenemos 3 barras. Supongamos que los límites son los siguientes. Borremos todo esto. Supongamos que aquí x vale menos 1, aquí x vale 1, aquí la primera temperatura son 5 grados, 10 grados y 15 grados, ¿sí? Entonces lo primero que necesito determinar es phi de x, y. Entonces dice primero que se coloca K0. ¿Quién es K0? La primera temperatura. Colocamos 5 más. Luego colocamos 1 sobre pi. Luego tenemos que hacer la suma, que está acá. Entonces dice que se coloca ki menos 1 menos k sub i, ¿verdad? Entonces, o sea, nos tenemos que ir desde este valor. Y ese valor es menos 1. Y este que le sigue es el siguiente. O sea, perdón, K sub i las K son temperaturas, perdón, no son los valores sobre los ejes, sino son las temperaturas. Aquí sí coloco las posiciones sobre los ejes y yo les estaba cometiendo un error ahí, disculpen. Bueno, entonces dice que tengo que ir restando las temperaturas, KI menos 1 menos K sub i. Entonces ya fuimos con K sub 0 y aquí empieza con K sub 1. Y si tengo I menos 1, sería K sub 0. Entonces restamos esta temperatura menos esta. Entonces sería 5 menos 10. Multiplicado por el argumento de Z menos, ahora sí este valor, menos 1. Entonces da 1. Luego sumamos más y hacemos esta resta. 10 menos 15. Por el argumento de Z menos este valor, Z menos 1. Vamos a simplificar un poquito. Entonces nuestra función va a ser 5 más 1 sobre pi. Aquí tenemos 5 menos 10, queda menos 5. Argumento de Z más 1. Luego tenemos 10 menos 15, eso da 5. Menos 5, perdón. Argumento de Z menos 1. Y entonces ya está nuestra función de temperatura. ¿Qué pasa si quiero el potencial complejo? Entonces el potencial complejo se cambia fácilmente solo haciendo un pequeño cambio. Entonces se coloca el 5 más y ahora se coloca aquí, perdón, se cambia signo aquí, menos, se coloca una i
pi. Y la función de argumento se cambia por logaritmos. 5 logaritmo de z más 1 menos 5 logaritmo de z menos 1. No sé si está claro o hay alguna duda. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo bien por el momento, ingeniero. Gracias. Ok, está bien. Bueno, hagamos otro ejemplo para que quede más claro. ¿Sí? Permítame. Entonces supongamos que queremos resolver el siguiente problema. Coloquemos 4 barras. Ya no 3, sino vamos a colocar 4. Entonces nuestras barras van a ser las siguientes. La primera viene de menos infinito hasta menos 1. La siguiente viene de menos 1 hasta 0. La siguiente de 0 hasta 2. Y la última de 2 al infinito. Entonces ahí están nuestras 4 barras, ¿verdad? Las temperaturas son las siguientes. 2 grados, 3 grados, 5 grados y 4 grados. Entonces ahí están las 4 temperaturas, las 4 condiciones iniciales. Entonces empecemos. ¿Cómo va a ser entonces la función phi? Va a ser primero la temperatura inicial, ¿verdad? O sea que va a ser 2. Luego colocamos más y se coloca 1 sobre pi. Luego hacemos la resta. 2 menos 3. 2 menos 3, ¿cuánto queda? Queda 1. Entonces solo queda 1 multiplicado por el argumento de z menos el primer valor de corte en el eje. O sea, menos 1. O sea, queda más 1. Luego hacemos la resta. 3 menos 5. 3 menos 5, ¿cuánto queda? Menos 2. Multiplicado por el argumento de z menos 0. Que realmente z menos 0 es 0. Bueno, vamos a la siguiente. Luego se hace la resta. 5 menos 4. 5 menos 4, ¿cuánto queda? 1. Entonces queda más argumento de z menos 2. Entonces ahí está mi función de temperatura. La función de potencial complejo, ¿cómo es? 2 menos i sobre pi por el logaritmo de z más 1 menos 2 por el logaritmo de z más el logaritmo de z menos 2. Entonces tengo la función de potencial complejo y la función de temperatura. ¿Está claro? No está claro. Todo claro, ingeniero. Bueno, vamos a terminar con un último ejemplo. Porque es necesario que aquí también aprendamos a aplicar mapeos. Entonces, este ejemplo está resuelto en el libro, pero es muy importante porque es la base para que ustedes entiendan que también aquí se puede aplicar el mapeo. Entonces dice que tenemos el siguiente problema. Tenemos una barra que viene desde el infinito hasta este punto, es una barra vertical, hasta menos pi medios. Luego tenemos otra barra que va de menos pi medios hasta pi medios. Y luego pues tenemos una última barra vertical. ¿Sí? Esta tiene una condición k sub 0, esta k sub 1 y esta k sub 2. Acá hay que entender que se satisface en esta región la ecuación de Laplace. O sea que el laplaciano es igual que 0. Bueno, entonces acá lo que yo necesito es convertir este conjunto S en S'. Pero ¿quién va a ser S' para que yo pueda resolver el problema con una solución conocida? Bueno, S' tiene que ser el semiplano. Entonces acá está S'. Y aquí está S. Entonces, ¿cuál es el mapeo que convierte este conjunto en este otro?
¿Alguien se sabe algún mapeo que pueda convertir eso en esto? Que pueda desdoblar esas barras y convertirlas en este nuevo conjunto que va a tener 3 barras fronteras. Una va a venir de menos infinito hasta menos 1. La otra va a ir de menos 1 hasta 1. Y la última va a ir de 1 al infinito. ¿Cuál es la función? ¿Alguien se imagina cuál puede ser la función? ¿No? La función f es el seno de z. O sea, el seno va a convertir este conjunto en este otro. Yo acá les pido mil disculpas porque tenía que darles el mapeo de las funciones trigonométricas y pues se me olvidó y me pasé este tema, ¿verdad? Pero cuando regresemos de nuestro descanso de Semana Santa, pues podemos ver un poquito el mapeo de las funciones trigonométricas. Bueno, pero les estoy diciendo, no hay mucho que decir. Este conjunto se va a transformar en este otro aplicando la función seno. Y la primera barra que está acá, llamémosle barra 1, o si quieren curva 1, se va a convertir en esta, miren, en curva 1'. Esta otra curva que está acá se va a convertir en curva 2', si le llamamos curva 2. Y esta última barra, que tiene condición inicial K2, va a ser la curva 3' después de aplicar el seno de z. Entonces acá pues el mapeo es sencillo, W igual a seno de z. Entonces empecemos. Supongamos que tengo acá 3 condiciones, coloquémosle 5, 8 y 12. Entonces, ¿cómo resolvemos para este ejercicio que está acá? Bueno, primero hay que entender que las condiciones también se trasladan. Esta barra estaría a 5 grados, esta barra estaría a 8 grados y esta barra a 12 grados. Entonces, para este problema, nosotros tenemos que phi va a ser igual a 5, ¿verdad? Más 1 sobre pi. Ahora colocamos la diferencia de temperatura, 5 menos 8. 5 menos 8 queda menos 3. Argumento de z menos 1. Pero recuérdense que esto ya no es el plano z, sino que es el plano w. Entonces ya no vamos a poner aquí z, sino w. Entonces colocamos w más 1. Luego hacemos la siguiente resta, ¿verdad? 8 menos 12. Entonces colocamos más 8 menos 12, que sería ¿cuánto? Menos 4. Por el argumento de w menos 1. Y ahí está nuestro resultado en función de w. ¿Pero quién es w? W es el seno de z. Entonces, si queremos ya dejarlo en términos de z, ya para este problema y no para este, entonces nuestra función de temperatura sería 5 más 1 sobre pi multiplicado por menos 3 argumentos de seno de z más 1 menos 4 por el argumento de seno de z menos 1. Y entonces ya encontramos nuestra función de potencial, nuestra función de temperatura o nuestra función phi. Nuestro potencial complejo sería 5 menos i sobre pi multiplicado por menos 3 logaritmos de seno de z más 1 menos 4 por el logaritmo de seno de z menos 1. Está resuelto. No sé si hay alguna duda o quedó claro. ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien. Bueno, Claro. antes de irnos, vamos a discutir cómo se puede resolver este. No lo vamos a resolver porque ya no da tiempo. Pero supóngase que tienen este conjunto tiene una barra que coincide con el eje imaginario, ¿sí?
tienen otra barra acá. Entonces acá, en esta región, se satisface la ecuación de Laplace. Laplaciano de la función de temperatura es igual a 0. Y aquí tengo condiciones, por ejemplo, llamémosle K0, K1 y K2. Y acá tengo pues un valor de X igual a XN. ¿Cómo se puede? O sea, lo que quiero nada más que me digan es cómo obtener el mapeo para convertir esto en el semiplano. Nada más eso quiero que me digan. ¿Cómo le hacemos? Díganme ustedes. ¿Qué transformaciones tenemos que hacer? Ingeniero, se podría aplicar el seno y una traslación. Sí, correcto. O sea, ¿qué es lo que quiero? Convertir primero este que está acá. Lo quiero convertir en este. Para después aplicarle el seno y llegar a esto. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas dos barras, cuyas condiciones son K sub 0 y K sub 2, se trasladen a menos pi medios y pi medios? Y luego si le aplicamos el seno. Entonces, ¿cuál es la transformación 1? Díganme ustedes. Primero, no. Bueno, aprovechemos una cosa, que una barra está en el origen. Primero noten que aquí la distancia es xn. En el otro problema, la distancia entre barras, si las barras están entre menos pi medios y pi medios, entonces la distancia vale pi, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces quiero amplificar primero para que tenga una longitud ya no de xn, sino una longitud de pi. Entonces, ¿qué podemos hacer en la transformación 1? Multiplicamos por pi, dividimos dentro del valor de xn, ¿sí? Por z. Esa sería la primera transformación. Si quieren, no le llamemos xn, sino llamémosle x igual a a, porque da confusión tener la letra x ahí. Entonces aquí una longitud de a, y aquí la transformación 1 sería pi sobre a por z. ¿Cuál sería la transformación 2 que ustedes aplicarían? Ahora ya, después de aplicar la primera transformación, ya no hay una longitud de a entre la barra que tiene k sub 0 y k sub 2, sino que va a haber una longitud de pi. ¿Cuál sería la segunda transformación? Trasladar pi medios hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál sería la transformación? Z menos pi medios. Esa sería la transformación 2. ¿Sí? ¿Y cuál sería la transformación 3? Seno de z. ¿Sí? Entonces, nuestro mapeo que tendríamos que aplicar antes de convertir el conjunto en el semiplano sería transformación 3 aplicada a la transformación 2, o composición transformación 2, composición transformación 1 en la variable z. Entonces eso sería el seno, ¿verdad? ¿De quién? El seno de pi sobre a por z menos pi medios. Y ahora sí, ya una vez se aplique este mapeo, pues ya se puede resolver el problema. No sé si hay alguna duda, algo que no esté claro. Todo bien, ingeniero. Bueno, aprovechando que ustedes se van de descanso y si quieren aprovechar el tiempo, pues les voy a decir cuál es su proyecto y les voy a decir cuál es la fecha de entrega para que terminemos nuestra clase. Entonces, el proyecto está en la página 209. ¿Sí? Dice tareas de laboratorio de cómputo. Entonces, en estos problemas dice que trace las isotermas y las líneas de flujo de calor. Miren, para el problema 5, el problema 6, 7 y 8. Y en estos dice utiliza un SAC para trazar las curvas de nivel. Aquí dice phi igual a c sub 1 y psi igual a c sub 2 de la función de potencial complejo dada. Entonces los compañeros que tengan carnets con terminación par van a hacer los ejercicios del 13 al 16. Los que tengan terminación par, repito, del 13 al 16. Y los que tengan terminación impar, del 17 al 20.
¿Queda claro? Sí, ingeniero, queda claro. Bueno, entonces apunten ahí, si ustedes tienen par, les toca de la página 209 los problemas del 13 al 16, si tienen carnet par. Si tienen carnet impar, de la página 209 del 17 al 20. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta o comentario? ¿Para cuándo me van a entregar esto? Bueno, esto lo van a entregar para... vamos a ver si tengo aquí el calendario. No lo tengo aquí. Lo pueden entregar regresando de la Semana Santa el viernes siguiente. No sé si alguien tiene el calendario ahí en la mano que nos diga qué viernes es.